más de 407 víctimas atendidas, y es que el legislador ha dado rango de fuente del derecho a las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Y esto es importantísimo, porque cuando yo veo que sale toda esta normativa y escucho a otros profesionales y en mi consideración interdisciplinar de lo que debe ser una justicia y una administración de justicia moderna, estoy muy de acuerdo con la diferencia entre el Poder Judicial, que yo no tengo nada que ver, no estoy asociado, nunca voy a ser magistrado del Tribunal Supremo, nunca voy a ser magistrado de ninguna corte importante, y la administración de justicia de trinchera y de calle, que es la que nosotros hacemos. Yo soy juez de instrucción, es una figura parecida a la que ustedes tienen aquí, y la única particularidad pues, más relevante es que no cabe la delegación en el Ministerio Fiscal en el ámbito del responsable adulto, y que el proyecto piloto se desarrolla sobre la base de una víctima menor de edad y un sujeto responsable mayor de edad. Esta consideración que hace el Comité de los Derechos del Niño, de que un planteamiento de atención y protección del niño basado en sus derechos requiere el dejar de considerarlo como víctima, y ahora vamos a precisar exige ir hacia un paradigma que se base en el respeto y la promoción de su dignidad humana. Y no sé si sigue en la sala, pero cuando nos trataron de engañar históricamente con la palabra utopía para que dejáramos de luchar, y después aprendimos a navegar en la frustración y a persistir y persistir y persistir, yo después de mis 25 años de frustración profesional, pues también me pregunté, ¿y dónde está mi cambio de paradigma? ¿O qué puedo hacer yo por mi profesión? ¿O quién soy yo en mi profesión? O sea, tengo que tener esta sensación que me ha dado la organización de un sujeto privilegiado, que ostenta un determinado rango social, o debo empeñar incluso mi salud para conseguir los fines en los que yo creí cuando yo consideré que mi camino y mi destino estaba marcado a trabajar por y para la infancia. Al final, el punto de partida es el mismo. O cree en que esta causa hay que defenderla, o caer en la parálisis. Y no caer en la parálisis exige remover obstáculos, cabarollos, pico-pala, frustración, aguantar el no, replanteamiento de cuestiones a las que te han dicho que no, y elaborar una estrategia hasta alcanzar un punto. Y mi cambio de paradigma fue intentar demostrar otra cuestión. Primero, cuando hablamos de justicia adaptada es porque consideramos que los niños son sujetos titulares de derecho a los que vamos a dejar de considerar víctimas como tal. La palabra estaba entre comillas, cuidado, no vayamos a irnos a terreno científico. Y entonces la pregunta era, ¿cómo puedo transmitirle a compañeros sin que se sientan ofendidos el hecho de que podemos iniciar un nuevo camino y dónde podemos entroncar nuestro cambio de paradigma? Y esta es la ecuación que nosotros pretendemos demostrar. No quiero más leyes, solo necesito dos: la Convención de los Derechos del Niño y las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño. Todas las demás las pueden borrar. Y solo quiero el criterio que me da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El derecho de las partes en el proceso es un derecho en posición de igualdad. No puede ocurrir que una mera infracción de la garantía del investigado pueda suponer una nulidad del procedimiento, un intergarantismo decimonónico, y que yo de arriba a abajo rasgue todo el estatuto de las víctimas del delito y todas las facultades que tienen el procedimiento, y eso no produzca ni un solo efecto. Y esa es la regla del fairness, que por fin en España tenemos una reforma muy importante
porque ahora tenemos un artículo que permite que una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya no dé lugar solo a una indemnización irrisoria, sino que abra la puerta al recurso de revisión. Y esto es importantísimo, porque permite reabrir la causa. Y entonces, si yo doy el trato normativo a la víctima, es decir, si respeto los derechos de la víctima, podré lograr un efecto que reduzca su ansiedad. Científicamente podré concluir que voy a obtener una mejor conservación de la memoria, que me va a dar un testimonio más eficaz y que voy a lograr una disminución de la impunidad. Se los planteo al revés. ¿Cuántas sentencias absolutorias derivan del trabajo mal hecho en la fase de investigación? Ayer, la brillante película que vimos la autora la explicó muy bien cuando tuvimos la posibilidad de compartir por la noche un pequeño botón de muestra. Pero para lograr la impunidad no hacen falta grandes sumas de dinero, personas poderosas. No, para lograr la impunidad basta con que el profesional al que le corresponde hacer su trabajo no lo haga bien. Ya, ahí se acabó. ¿Dónde está el punto de partida? Capacitación. ¿Cuántas sentencias absolutorias hemos construido en fase de instrucción porque no hemos sabido tratar el ADN? ¿Cómo es posible que aquella institución en la que el Estado confía la persecución del hecho delictivo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas de instrucción, Ministerio Fiscal, no sepan tratar el ADN, o no sepan recibir un testimonio, o no sean especialistas en técnicas de interrogatorio? Y esto es lo que nosotros tratamos de demostrar, es nuestra ecuación. Pero tratamos de demostrarla de modo distinto, porque creemos en una administración de justicia distinta, creemos en la administración de justicia científica, evaluada, fiscalizada. Y nosotros hemos empezado a introducir todos esos mecanismos que nos permiten saber qué hacemos, cómo lo hacemos y qué resultados producimos. Y logramos tener al final una evaluación de impacto. No nos podemos meter, por supuesto, en un interrogatorio con una víctima menor de edad a hacer un ensayo prueba-error, pero sí que podemos desplegar un montón de medidas protectoras que la evaluación de impacto nos irá diciendo si efectivamente estamos consiguiendo lo que queremos hacer. Tengan en cuenta que una terapeuta, una profesional, necesita sesiones para crear una alianza terapéutica. Nosotros, cuando vamos a lo que se llama prueba preconstituida, es decir, recibir el testimonio de la víctima menor de edad en las mismas condiciones que se haría en el acto del juicio para sacarla del procedimiento, apartarla definitivamente del procedimiento. Si precisa terapia, precisa terapia. Si su terapeuta ve una evolución, ya la hemos sacado del procedimiento. Es la escucha sin juicio. Yo no tengo delante a alguien que ha sido víctima de un delito. Yo tengo a alguien delante que siente que ha sufrido un delito. Y para mí eso es suficiente para seguir avanzando, porque yo tengo que cumplir un tratado internacional que me obliga a agotar la investigación hasta el último de los elementos y hasta el último de los pasos posibles. ¿Cuántas causas van a juicio de testimonio de la víctima frente a testimonio del agresor porque no se ha profundizado en la investigación cuando había material probatorio que había que perseguir? Pues esa ciencia nos está ayudando, porque ahora estamos trabajando e introduciendo dentro de la investigación perfiles de agresor, indicadores de abuso sexual, cuestiones que antes parecían doctrinales y estaban ajenas. ¿Y eso a qué nos conduce? A una nueva estructura judicial donde un montón de profesionales vienen a ayudarnos y a demostrarnos que el proceso no es el centro del mundo. El proceso para la víctima es una pequeña etapa y es al proceso al que le corresponde cumplir unos determinados deberes.
La primera, por lo menos somos todos adultos, nos modernos. Por lo menos nos modernos. Si ya somos capaces de humanizar el proceso, de conseguir un proceso sanador, de conseguir alianzas para contribuir en un proceso terapéutico, mejor que mejor. Y creo que lo estamos consiguiendo. Pero el primer freno es no revictimizar. Por eso hemos creado una figura que se llama facilitadora de recursos para evitar la revictimización secundaria en el proceso. Perdón. Bueno, ya voy tarde. Voy a acelerar. Nosotros nos marcamos los juzgados no son el sitio, entonces tenemos que buscar una alternativa. Pero a partir de esta alternativa tenemos que empezar a trabajar con un montón de cosas. Ahí fue cuando superamos nuestra etapa de voluntarismo. Es decir, rompimos las patas de la silla, nos quitamos las togas y dijimos, para hacer cosas buenas necesitamos profesionales buenos, que saben lo que nosotros no sabemos. Porque nosotros sabemos de determinadas cuestiones, pero la justicia moderna puede irse valiendo de determinadas herramientas. Y uno de los proyectos que creamos fue arquitectura. Bueno, ahí esto era un recordatorio que quería que no se me pasara. La guía de actuación del juzgado con todos los recursos la tienen allí fuera con un código QR, pueden descargarla, un documento muy grande, no podía traer un papel lo suficiente porque a la organización le había costado exceso de equipaje casi del Congreso, pero la pueden descargar en código QR. El proyecto de Arquitectura de la Víctima es un proyecto de humanización. Lo que nosotros tratábamos con el proyecto de Arquitectura de la Víctima era superar ya el hecho de que yo me iba a la tiendita, ponía las 2 sillitas rojas, unos libritos, un póster, y esa era nuestra sala de estancia, hasta que un día nos preguntamos, ¿científicamente es posible saber cómo debe ser una sala que transmita una sensación de entorno seguro y protector y que empieza a trabajar con nuestra ecuación, que empecemos a reducir el estrés? Reunimos a psiquiatras, psicólogos, diseñadores de interiores, psicopedagogas, arquitectos, y empezaron a trabajar, que fue el primer síntoma que tuvimos de que empezábamos a atrapar al administrador local, a quien tiene el money. Porque le gustó tanto el proyecto que los mandaron a revisar todos los juzgados del archipiélago de Canarias, de tal manera que hoy forma parte del pliego general de contratación del gobierno de Canarias y ninguna dependencia judicial se puede tocar sin cumplir las prescripciones de humanización y excelencia que establece el proceso de arquitectura de la víctima. Pero no aparece la victimización secundaria. Hemos hecho el primer empate a la hora de recibir a la víctima con esa estructura. Quitando a los profesionales de la abogacía, magistratura, jueces y demás, quienes hayan ido como demandante o demandado, habrán notado que hay unos controles de seguridad y que les entran ganas de hacer pis. Ahora imagínense a un niño de 5 años en un edificio judicial que ha sufrido un hecho delictivo, que no ha sido informado, que tiene que hacer esa cola a primera hora de la mañana. Bueno, pues Vía Libre de la Infancia es un mecanismo tan sencillo como articular 2 miembros de la unidad de policía judicial que van vestidos de paisanos con su escudo, porque les encantan las placas, que los van a recibir y los van a acompañar en menos de 50 segundos a la sala de estancia. Nosotros no utilizamos el concepto de espera. No pasan control de seguridad, son recibidos fuera del juzgado y acompañados, y además el protocolo Vía Libre de la Infancia tiene previsto diversos mecanismos dependiendo del asunto concreto. No es lo mismo un asunto mediático, con prensa fuera, intimidatorio, que entonces, bueno, hay un proceso de entrada con coche, recorrido del domicilio, bueno, unas articulaciones de la policía. Vente con tu mascota, esto parte de
de reforzar el hecho de que nosotros, nuestro proyecto, lo defendemos desde lo público. Porque cuando empezamos con todo este proyecto, enseguida nos aparecieron 500 ofertas de privatización de la víctima. Es un chollo privatizar la víctima, da un montón de dinero y en España ni se imaginan. Pasa en la justicia juvenil, pasa en la violencia de género. Y de repente teníamos un montón de ofertas de perros. Y nosotros dijimos, ¿y por qué? Si el niño tiene su animal de compañía o la niña, que venga con su animal de compañía. Y además está acreditado científicamente que produce una reducción importante del estrés y de la sensación de acompañamiento. Entonces pusimos en marcha trabajo puede ser. La víctima quede apartada del proceso mediante la práctica de la prueba preconstituida y ya queda en las manos de los profesionales que tienen que hemos conseguido que el proceso por lo menos contribuya en el proceso terapéutico o no entorpezca el proceso terapéutico. Y aquí voy concluyendo ya porque ya me han llamado la atención, pero 7 veces no fiscalizamos. Instituciones públicas no fiscalizan. Es evidente que el proceso penal no se puede fiscalizar, sino a través de la vía de recursos, pero el trato que damos, lo que decimos que hacemos, el humo que no nos queremos convertir en vendehumo, hay un montón de instituciones públicas que concretan que nosotros atendamos a la perspectiva de género, perspectiva transversal de discapacidad, de diversidad de identidad sexual, diversidad funcional, es decir, todas esas cuestiones que decimos que vamos a hacer. Ahora estamos empeñados en adoptar el entorno y nos acompaña un proyecto de investigación. Esto es esencial porque nosotros pasamos cuestionarios de ansiedad y nos evaluamos. Familias y niños nos evalúan en cuestionarios secretos, sin nombres, sin datos, que se introducen en un buzón, y eso nos permite ir sabiendo qué es lo que estamos haciendo, y cuando un día tengamos que decirle al Consejo General del Poder Judicial de España qué es lo que hemos hecho, no le presentemos 500 asuntos registrados, 200 resueltos y 300 no. ¿Qué es lo que hemos hecho desde un punto de vista científico? Queda mucho por hacer, pero es posible. Hay 2 modos de verlo. Esto es una excepción o esto es un principio. Puede ser que otros juzgados tarden 15 años. Puede ser que el primer paso que se dé sea pie al libre a la infancia o alguno de los recursos que tienen en esa guía. Pero un paso es el inicio. El Estado, los Estados no pueden permitirse que aquella administración en la que confían la resolución del conflicto cuando ha fallado todo el sistema sea ineficiente e ineficaz. Gracias por la atención.